30 metros bajo el desierto de Egipto hay una sala a la que ningún turista puede bajar. La mandó cavar el faraón más poderoso de su tiempo y después ordenó abandonarla a medias. Picos clavados en la roca, un pozo abierto en el suelo que no lleva a ninguna parte, y un túnel que avanza unos pasos y muere de golpe contra la piedra, sin puerta, sin salida, sin nada. Estás debajo del monumento más medido, más estudiado y más fotografiado de la historia de la humanidad. Y aún así, nadie sabe con certeza para qué servía este lugar. Y esa es la pregunta que va a mover todo este vídeo. ¿Por qué los ingenieros más precisos de la antigüedad, los mismos que fueron capaces de alinear una montaña de piedra con las estrellas, abandonaron la tumba de su propio rey sin terminarla? La respuesta esconde una decisión que cambió la forma de la Gran Pirámide, cuando ya estaba a medio construir. Y al final del vídeo, te voy a enseñar la única habitación de este coloso que la ciencia ha conseguido encontrar y que todavía hoy no nos atrevemos a abrir. Para entenderlo, no vamos a empezar por la punta, como hace casi todo el mundo. Vamos a bajar hasta el fondo de la roca, y desde ahí volveremos a subir por sus corredores secretos. Acompáñame. Retrocede unos 4.500 años. Estamos hacia el año 2560 a.C. En Egipto manda un faraón llamado Keops, y quiere algo que ningún rey haya tenido jamás. No una tumba, una máquina para vencer a la muerte. Un monumento tan enorme que lo acerque a los dioses y mantenga su cuerpo a salvo durante toda la eternidad. El hombre, que tiene que convertir ese capricho, en realidad, no es un mago ni un sacerdote. Es su propio sobrino, un ingeniero llamado Hemiunu, y se enfrenta a un problema que, sobre el papel, no tiene solución. La pirámide hay que terminarla mientras el faraón siga vivo, porque sin rey no hay entierro que valga. Y eso significa una sola cosa: prisa. Una prisa brutal. Echa la cuenta conmigo. Hay que apilar más de 2 millones de bloques de piedra. 2.300.000 para ser exactos, con un peso total de casi 6 millones de toneladas, hasta una altura de casi 147 metros. Eso es tan alto como un edificio de 45 plantas, hecho solo de piedra, sin grúas, sin acero y sin hormigón. Y todo en unas 2 décadas. Si repartes los bloques entre los días que tuvieron, sale que colocaron una piedra nueva cada pocos minutos, sin parar de día y de noche, durante una generación entera. Y no valía con amontonarlas de cualquier manera. La base de la pirámide es un cuadrado de más de 230 metros de lado, y está nivelada con una diferencia de apenas un par de centímetros de un extremo al otro. Además, la orientaron hacia el norte con una precisión que todavía hoy cuesta creer, miles de años antes de que existiera la brújula, casi clavada al norte verdadero. Quédate con ese dato, porque dentro de un momento va a chocar de frente con algo que no tiene ningún sentido. Y ojo, porque la imagen que tienes en la cabeza de cómo levantaron todo esto, casi seguro es falsa. Eso de los cientos de miles de esclavos arrastrando piedras bajo el látigo es mentira. Pero a esa mentira volveremos más adelante, porque lo que de verdad ocurrió es aún más increíble. Antes, Hemiunu tenía que resolver el problema más difícil de todos. ¿Dónde metes la cámara del rey sin que casi 6 millones de toneladas de piedra la aplasten? Piénsalo un segundo. Si pones una sala con el techo plano debajo de una montaña de 6 millones de toneladas, el techo se parte. No es opinión, es física pura. La piedra de arriba empuja hacia abajo y aplasta cualquier hueco que encuentre. Así que los egipcios hicieron algo que todavía hoy deja con la boca abierta a los ingenieros. Sobre la cámara del rey no pusieron un techo, pusieron 5. 5 compartimentos huecos, apilados uno encima de otro, separados por enormes vigas de granito de hasta 80 toneladas cada una. Y por si fuera poco, traídas desde una cantera que estaba a más de 800 kilómetros de distancia, flotando río abajo por el Nilo. Pero el truco de verdad está arriba del todo. El último compartimento lo remataron con 2 bloques gigantes inclinados, apoyados el uno contra el otro, formando una V invertida, como cuando juntas las 2 manos por las yemas de los dedos y aguantan un peso entre ellas sin venirse abajo. ¿Y para qué sirve eso? Para que el peso de la montaña ya no caiga en vertical sobre la sala, sino que resbale hacia los lados, igual que el agua de la lluvia resbala por el tejado a 2 aguas de una casa. La piedra ya no aplasta la cámara, la rodea, la esquiva. El resultado de ese invento
que en más de 4.000 años, sobre esa sala solo ha aparecido una grieta. Una, pequeña, en una de las losas del techo. 4.000 años aguantando el peso de una montaña entera con una única fisura. Pero por muy impresionante que sea todo esto, el verdadero misterio de la Gran Pirámide no está aquí arriba. Está justo debajo de tus pies. Imagina que entras. La única puerta de verdad está disimulada en la cara norte, y desde ahí el corredor empieza a bajar. Te tienes que agachar, porque el techo está a poco más de 1 metro del suelo. El aire se vuelve denso, caliente, con olor a piedra húmeda y a milenios encerrados. La pendiente es constante, incómoda, y a los pocos pasos notas cómo los muslos te empiezan a arder de ir doblado. Y sigues bajando, más de 100 metros agachado, con la espalda rozando el techo, hasta que pasa algo que te eriza la piel. Dejas de pisar bloques colocados por el hombre. Ahora pisas la roca original, la montaña en la que excavaron hacia abajo. Estás metido dentro de la tierra, y entonces el túnel se abre, te puedes poner de pie, y apareces en una sala en penumbra, 30 metros por debajo de la base de la pirámide. Sobre tu cabeza, 2.300.000 piedras. Casi 6 millones de toneladas que no ves, pero que casi puedes sentir. Párate a pensar dónde estás. No estás en una cueva natural. Estás en un agujero que alguien decidió abrir a mano, con cinceles de cobre, hace 4.500 años, solo para esconder a un rey del resto del mundo. Aquí abajo no llega la luz, apenas llega el aire, y lo más inquietante no es lo que hay, es lo que falta, porque esta sala está sin terminar. El suelo está a medio picar, irregular, como si los obreros hubieran soltado las herramientas a mitad de una frase. Hay un pozo cavado en el centro que se hunde unos metros y se detiene sin ninguna razón aparente, y de una esquina sale ese túnel angosto que avanza unos pasos y muere contra la roca, sin llevar a ninguna parte. Y aquí está lo que no encaja. La misma gente que niveló la base con un par de centímetros de margen, los mismos que clavaron la orientación al norte casi exacto y encajaron bloques de 80 toneladas, sin 1 milímetro de holgura. Aquí abajo lo dejaron todo a medias. Los constructores más perfectos de la antigüedad abandonaron su propio trabajo en este sótano. ¿Por qué? Esto es lo que se cree que pasó, y es el corazón de toda la historia. Keops empezó su tumba como todos los faraones antes que él, cavando hacia abajo, hacia las entrañas de la tierra, hacia el mundo de los muertos. Por eso existe esta sala subterránea. Era el plan original. Pero a mitad de obra, el faraón cambió de idea. Y no fue un cambio cualquiera. Ya no quería bajar a la oscuridad. Quería subir. Quería que su cámara estuviera arriba, en el corazón de la montaña, lo más cerca posible del cielo y de las estrellas, hacia las que creía que viajaría su alma cuando muriera. Así que dio la orden. Parad de cavar hacia abajo. Empezad a construir hacia arriba. Imagínate la escena por un momento. Miles de obreros llevan años picando hacia el fondo de la roca. Y un buen día llega el mensaje de que hay que abandonarlo todo y tirar justo en la dirección contraria. Cambiaron la planta de una pirámide con la pirámide a medio construir, y ni siquiera lo acertaron a la primera. Hay una segunda cámara, a medio camino, que también dejaron atrás antes de decidirse por la definitiva, la de más arriba. 3 salas, 3 intentos, 2 de ellos abandonados dentro del mismo monumento. Por eso el sótano está a medias. No es un misterio sobrenatural ni una maldición. Es algo mucho más humano. Es la huella de un rey que cambió de opinión y de un ejército de trabajadores que no tuvo más remedio que obedecer. Pero la historia tiene un final que no te esperas, porque cuando, siglos más tarde, los exploradores por fin consiguieron abrir la cámara del rey, la de arriba, la definitiva, se encontraron con algo que no tenía sentido. El sarcófago de granito estaba vacío, abierto, sin tapa, y la momia de Keops, el hombre que movió una montaña entera para no morir nunca, no ha aparecido jamás. Ni aquí, ni en ningún otro rincón del planeta. Y hay un detalle de ese sarcófago que lo vuelve todo todavía más humano. Si lo mides con cuidado, descubres algo que parece imposible. Es más ancho que el corredor por el que se entra a la cámara. No cabe por la puerta. Y eso solo puede significar una cosa. No lo metieron cuando la pirámide ya estaba terminada. Lo colocaron dentro mientras construían la sala a su alrededor, piedra a piedra, levantando la montaña alrededor de un cofre vacío
que algún día tendría que guardar a un rey. Pusieron la cama mucho antes de levantar la casa. Y si te acercas a mirarlo de cerca, todavía hay más. En los costados de granito se ven marcas de sierra, y en una de las esquinas la herramienta se hundió de más, una y otra vez, dejando un corte torcido. Errores, pequeñas torpezas de un cantero que hace 4500 años tuvo un mal día tallando la última cama de su faraón. Piénsalo bien. Esa cama de piedra sigue ahí dentro, con sus cortes mal hechos, esperando. El que tenía que dormir en ella para toda la eternidad no llegó nunca. Y ahora sí, vamos a derribar la mentira que te prometí al principio, la que repiten todas las películas. La idea de que esta pirámide la levantaron cientos de miles de esclavos arrastrando piedras a latigazos, llorando bajo el sol. Es falsa. Y lo sabemos porque la propia arena la ha desmentido. Junto a la Gran Pirámide, los arqueólogos encontraron los poblados donde vivían los obreros. Y sobre todo, encontraron sus cementerios. Y lo que cuentan esos huesos es una historia completamente distinta. Eran trabajadores cualificados, organizados en equipos que tenían hasta nombre propio y que competían entre ellos por hacerlo mejor. Comían carne casi a diario, cobraban en pan y en cerveza. Y, lo más revelador de todo, cuando uno se rompía un hueso, lo curaban, porque en muchos esqueletos se ven fracturas soldadas con cuidado y con tiempo. A un esclavo no le arreglas la pierna rota. A un esclavo no lo entierras con honores justo al lado de la tumba de tu rey. ¿Y cómo movían bloques de varias toneladas por el desierto, sin ruedas y sin máquinas? Pues con un truco tan simple que cuesta creerlo. Arrastraban las piedras sobre trineos de madera y delante iba un hombre echando agua sobre la arena. La arena mojada, en su punto justo, ni demasiado seca ni demasiado empapada, se vuelve firme y resbaladiza a la vez, y reduce casi a la mitad la fuerza que hace falta para tirar. No lo estamos adivinando. Los propios egipcios lo dibujaron en sus paredes y la física moderna les ha dado la razón. No fue magia. No fueron extraterrestres. Fue ingeniería, pura y dura, repetida millones de veces. La Gran Pirámide no es un monumento al sufrimiento. Es la mayor obra de ingeniería organizada de toda la antigüedad, y aún así, todavía guarda un secreto que ni siquiera esos trabajadores llegaron a conocer. Porque en el año 2017 pasó algo que cambió las reglas del juego. Un equipo internacional de físicos colocó dentro de la pirámide unos detectores muy especiales. Detectores de muones. Los muones son unas partículas diminutas que caen del cielo sin parar, a todas horas, y que atraviesan la piedra igual que los rayos X atraviesan tu cuerpo cuando te hacen una radiografía. Y aquí está la idea genial. Donde hay piedra maciza, pasan pocas partículas. Donde hay un hueco escondido, pasan muchas más. Así que, simplemente contando muones, puedes ver lo que hay dentro de la roca sin perforar ni un solo bloque. La técnica es tan lenta que tuvieron que dejar los detectores meses enteros, recogiendo partículas una a una, en silencio, dentro de la pirámide. Y cuando por fin leyeron los resultados, encontraron algo que nadie esperaba. Una sala enorme, completamente escondida, justo encima de la gran galería, ese pasillo inclinado que sube hacia la cámara del rey. El hueco oculto mide al menos 30 metros de largo, 30 metros, el tamaño de un avión de pasajeros escondido dentro de la pirámide durante 4500 años sin que absolutamente nadie lo supiera. La llamaron el Gran Vacío. Y para asegurarse de que no era un error de las máquinas, 3 equipos distintos, con 3 tecnologías distintas, lo confirmaron por separado. Fue el mayor descubrimiento dentro de la Gran Pirámide en más de 100 años. ¿Y qué puede haber ahí dentro? Nadie lo sabe, y esa es justo la parte que vuelve locos a los expertos. Hay quien dice que es simplemente otro hueco para repartir el peso, otro de esos trucos de ingeniería como los 5 techos que ya hemos visto. Pero hay quien sueña con algo más, una cámara intacta, un tesoro escondido, quizá, por fin, el propio Keops. La única manera de saberlo con seguridad sería abrir esa sala y abrir un espacio sellado en el corazón de la Gran Pirámide sin dañar el monumento es, hoy por hoy, un riesgo que nadie se atreve a correr. Así que ahí sigue. Años después, detectaron también un corredor oculto detrás de la cara norte. Metieron por él una cámara diminuta en el año 2023. Y lo que vieron, de momento, fue solo espacio vacío. Pero el Gran Vacío, la sala grande, continúa cerrado.
4.500 años después, con toda nuestra tecnología, la Gran Pirámide todavía nos esconde una habitación que no hemos sido capaces de abrir. Así que esto es lo que esconde de verdad la Gran Pirámide de Giza. No es solo un montón de piedras viejas en mitad del desierto. Es una máquina pensada para vencer a la muerte. Es un plano que cambió 3 veces con la obra ya empezada. Es una cama de granito con los cortes torcidos, esperando a un rey que no llegó nunca. Y es una sala del tamaño de un avión que sigue cerrada bajo más de 2 millones de piedras. Pero el dato con el que quiero que te quedes es este. Durante casi 4.000 años, ninguna construcción humana fue más alta que esta pirámide. Ninguna. Ni una catedral, ni una torre, ni un castillo. Cayeron imperios enteros. Se inventaron y se olvidaron idiomas completos. Nacieron y desaparecieron religiones. Y mientras todo eso ocurría, año tras año, siglo tras siglo, esta pirámide seguía siendo lo más alto que el ser humano había sido capaz de levantar. 4.000 años en la cima del mundo, con un sótano abandonado y una habitación secreta que todavía no sabemos abrir. Así que, la próxima vez que veas una foto de la Gran Pirámide, no veas un triángulo de piedra gastada perdido en el desierto. Estás viendo la caja fuerte mejor guardada de toda la historia. Y todavía no tenemos la combinación. Si has llegado hasta aquí y quieres descubrir qué se esconde de verdad dentro de los lugares más increíbles del mundo, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte el próximo vídeo. Cada semana abrimos un sitio nuevo y te enseñamos lo que nadie más te cuenta. Nos vemos dentro.